Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores. Ya hemos tenido un pequeño mes de vacaciones y retomamos con bastante fuerza y energía. El día de hoy tengo un programa especial con un invitado especial. Nos visita virtualmente el doctor Jaime Lama Valdivia. Él es médico geriatra del Hospital Hipólito Unanue, profesor universitario de las Universidades Nacional Federico Villarreal y Ricardo Palma. Él tiene el grado de doctor en medicina, es un médico muy prestigioso y ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Gerontología y Geriatría del Perú. Jaime, muy buenas noches, gracias por venir a visitarnos a Zona Geriátrica. Carlos, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos y un saludo especial a todos los seguidores de Zona Geriátrica. El día de hoy vamos a tener un tema tabú. Y digo tabú porque muchas veces se habla de la sexualidad libremente, es más, ya no hay libertad, sino a veces hasta libertinaje, pero cuando se toca el tema de adulto mayor, como que la gente para las antenas. Jaime, ¿por qué sigue siendo un tema tabú hablar de la sexualidad del adulto mayor? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque el concepto de sexualidad no se define adecuadamente. Y la sexualidad se refiere a todos los comportamientos, actividades que tienen que ver con el placer sexual. Y por otra parte, también, en otra definición de la Real Academia Española de la Lengua, consideran los caracteres físicos y psicológicos de cada persona en relación con su sexo. Pero el concepto de sexualidad va más allá. Las expresiones de la sexualidad están en función de las características pues, físicas, psicológicas, socioeconómicos y hasta culturales de cada persona. Por lo tanto, lo que nos falta básicamente es educación. La educación sexual que tenemos a lo largo de la vida es bastante pobre y muchas veces, y hay que decirlo, la fuente de información para muchas personas es la pornografía. Entonces, ante la carencia de educación sexual, se van creando con el tiempo una serie de estereotipos, una serie de prejuicios que se relacionan también con el periodo de esta vida que es el adulto mayor. Entonces, las personas crecen con ideas que no son correctas y al final, pues, hasta se toma esto como una especie de tema tabú, también es objeto de burla, objeto de broma, objeto de chiste, ¿no? Y hasta incluso el mencionar que una persona debe acudir a un geriatra para muchas personas es hasta un tema de burla, ¿no? Es una conversación que a veces escuchamos en las reuniones familiares del fin de semana, pero creo que todo esto es un tema bastante complejo y nos falta bastante también en el tema educativo, sobre todo. Porque el tema de la sexualidad ya se habla inclusive más libremente en las casas, se habla en los colegios, en las escuelas, inclusive se les puede dar algún tipo de formación, pero como tú bien dices, sigue siendo un tabú en el aspecto del adulto mayor. ¿Es así en todas las realidades o nos estamos quedando atrasados en Latinoamérica? La situación es bastante diferente, ¿no? Cuando uno conversa con los colegas que trabajan en la especialidad y con los expertos en la materia, encuentra diferentes puntos de vista. Los cursos de educación sexual efectivamente han sido incluidos en los últimos años en las currículas de los alumnos de pregrado, también en el posgrado, en la universidad, pero en general existe un desconocimiento entre lo que es normal, lo que forma parte del proceso del envejecimiento, de lo que no lo es. Entonces creemos que algunas condiciones, como por ejemplo las disfunciones sexuales, son parte del envejecimiento que un adulto mayor tiene que tener disfunciones sexuales cuando en realidad no lo es, porque no son cambios universales. Si fueran parte de la vejez, deberíamos asumir que el 100% de adultos mayores tienen algún tipo de disfunción sexual, y esto nosotros que vemos pacientes geriátricos en el día a día, lo hemos visto que no es así, ¿no? Pero tú has hablado, y lo has mencionado hace un rato, de que la sexualidad tiene muchas dimensiones, ¿no? Una dimensión psicológica, funcional, porque a veces asociamos a la sexualidad con relaciones sexuales, pero tú lo acabas de decir, es más amplio. ¿Nos puedes comentar más esto sobre las dimensiones? Claro, correcto. Sexualidad no es únicamente relaciones sexuales, no es relación coital, no es solamente penetración, como mucha gente lo piensa, sino que abarca una serie de manifestaciones, por ejemplo, creencias,
pensamientos, costumbres, gustos, preferencias, prácticas sexuales y también modificaciones en la respuesta sexual que se van a dar con el tiempo. Es sabido que la sexualidad no desaparece con la edad. Lo que sucede es que la sexualidad se transforma, o por así decirlo, se reinventa muchas veces debido a que en nuestro organismo, como en todo lo que sucede en el universo, pues con el paso del tiempo tienen que haber cambios. Y estos cambios modifican la respuesta sexual tanto en varones como en mujeres. Entonces, lo que deberíamos empezar a conocer son cuáles son estos cambios en la respuesta sexual humana que se dan con el tiempo para poder diferenciarlos de lo que no es normal. Porque se puede decir que una monja, un cura que tienen votos de castidad, tienen su sexualidad sin tener relaciones sexuales, ¿no? Y pueden, dentro de su trabajo, su vida religiosa, envejecer y llevar una vida normal. Ahora, ¿cuáles son los cambios que nos has dicho? ¿Cuáles son los cambios, por un lado psicológicos, por otro lado fisiológicos y por otro lado sociales de la persona adulta mayor? ¿Qué diferencia la sexualidad de un adulto mayor de la sexualidad de un adulto joven e incluso de un niño, ¿no? Porque son etapas de vida. Así es. Una de las cosas más interesantes, lo que se ha visto es que con el paso del tiempo y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la llegada de la menopausia y muchas veces el disconfort propio de la menstruación, en el caso de la mujer, la libido puede tener hasta incluso un aumento. Hay casos en los cuales la libido se mantiene, el deseo sexual, pero en otros casos la libido más bien puede aumentar. Jaime, De hecho, disculpa que te sí, interrumpa. ¿Qué es la la libido? libido es el deseo sexual Okay. que está presente pues, a lo largo de toda nuestra vida, no solamente que se va manifestando de diferentes maneras. Y bueno, en el caso de la mujer, los estudios han mostrado de que este deseo puede mantenerse invariado, podría aumentar o incluso podría disminuir, pero muchas veces como consecuencia de situaciones ambientales o situaciones propias de la relación de pareja, conflictos conyugales, crisis económicas, enfermedades, medicamentos pueden afectar el deseo sexual. En el caso de la mujer mayor, otra de las quejas que se tiene constantemente es el hecho de los problemas de sequedad vaginal. Fisiológicamente, con el paso del tiempo, los órganos genitales se van atrofiando. Entonces, en el caso de la mujer, la vagina se hace más corta, se hace más estrecha, la lubricación disminuye por efecto de la falta de hormonas de estrógenos que se producen en los ovarios y también pueden haber modificaciones en la fase orgásmica. Los orgasmos se pueden mantener, aunque la literatura lo que menciona es que son menos explosivos, son menos intensos con el paso del tiempo. Y por otro lado, el periodo refractario, que viene a ser el periodo entre una relación sexual y la otra, fundamentalmente se mantiene invariado, ¿no? La respuesta sexual es diferente en cada persona, y eso uno lo conversa. Hay mujeres pues que habitualmente son orgásmicas, otras que no tienen orgasmos habitualmente. Hay un grupo de mujeres que son multiorgásmicas y también hay una disfunción sexual que es la anorgasmia. Es una mujer que no experimenta orgasmos o de manera temporal, transitoria o nunca los ha tenido. Entonces, esas situaciones deberían ser abordadas también con el médico tratante. Ahora, en el caso del varón, sí hay quizás cambios que se hacen un poco más evidentes, ¿no? Y esto por la naturaleza propia del varón. El deseo sexual se puede mantener, puede disminuir también. Lo hemos visto sobre todo en personas que tienen niveles muy bajos de hormonas, de testosterona. Hay un grupo de ancianos que tienen este cambio, ese problema de salud. También tenemos las modificaciones en la erección. Esto sí es bastante evidente. Es algo que aparece aproximadamente recién a partir de los 40, 45 años y de manera progresiva, de manera lenta, como todo lo que ocurre en nuestra vida, estos cambios se van a ir acentuando, ¿no? Erecciones menos firmes, necesidad de un mayor estímulo para alcanzar la erección y también respuestas al momento de la eyaculación. Tienen los adultos mayores una fuerza en la eyaculación disminuida, eyaculan usualmente un menor volumen de semen y por otra parte el periodo refractario se va alargando. Es el tiempo, repito, que ocurre entre la finalización de la relación sexual con el orgasmo, la eyaculación, y el momento en el cual un anciano puede tener la posibilidad de tener una nueva erección.
En los jóvenes esto ocurre en minutos, el periodo refractario. En los adultos mayores se alarga, puede incluso durar horas, incluso días. Bueno, un joven puede tener pues una actividad sexual de varias veces a la semana y el adulto mayor, como tú mismo dices, va espaciando, pero eh, es importante el tema de calidad más que cantidad, ¿no? Puedes tener una relación sexual satisfactoria llevando su propio ritmo. Ahora, tú has hablado de que estos cambios son fisiológicos, son normales, pero los adultos mayores tienen a veces varias enfermedades, ¿no? Son hipertensos, son diabéticos, pueden sufrir de los bronquios, del corazón. ¿Hay enfermedades que pueden ocasionar problemas en la sexualidad? Sí, efectivamente, es una muy buena pregunta, Carlos. En principio, uno envejece de la manera como ha vivido. O sea, vale decir, durante el periodo de vida nosotros tenemos enfermedades crónicas y tenemos también muchas veces estilos de vida que no son saludables. Estos estilos de vida no saludables, por ejemplo, la obesidad, la falta de actividad física, factores de riesgo como hipertensión, diabetes, exceso del colesterol, exceso de triglicéridos, el tabaco, el tabaquismo, el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, van a afectar la vida sexual inevitablemente. Otras enfermedades, por ejemplo, neurológicas, la enfermedad de Parkinson, la demencia, enfermedad vascular cerebral, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades que provoquen anemia, enfermedades articulares que se acompañen de dolor. Todos estos factores, todas esas enfermedades influyen directamente en la sexualidad, y no nos olvidemos de las enfermedades de la esfera psiquiátrica, ¿no? La salud mental. Recordemos que los órganos sexuales son simplemente efectores. El verdadero órgano sexual es nuestro cerebro. Entonces, cualquier enfermedad crónica que afecte la psiquis de la persona, como la depresión, la ansiedad, el estrés, el burnout, que está tan de moda, sobre todo en el personal de la salud, al final de cuentas podrían tener una repercusión negativa en la sexualidad. En el caso de los adultos mayores, vemos también enfermedades urológicas y ginecológicas que van a afectar la vida sexual. Prostatitis crónica, hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata en el caso del varón, en las mujeres la distopia genital, el prolapso genital, que lo conocemos, digamos, de manera coloquial, y la incontinencia urinaria también pueden afectar la vida sexual de la mujer mayor. Entonces, como ya mencionó el doctor Lama, hay enfermedades que pueden alterar la actividad normal de la sexualidad, de manera que tienen que tratarse todas estas enfermedades. Pues si es hipertenso, tratar la presión, si diabetes con la diabetes, y acudir a su médico de cabecera para que los trate. Ahora, dentro del tratamiento, ¿podría haber medicamentos que alteren la sexualidad? O sea, una cosa son las enfermedades que ya las mencionaste, pero hay remedios, medicinas que pueden alterar. Sí, sí, Carlos, correcto. Hay una larga lista de medicamentos que pueden afectar la respuesta sexual. Algunos pueden provocar una disminución del deseo, de la libido, o sea, pueden disminuirlo. Otros medicamentos producen una disfunción eréctil en el caso del varón. Otros producen también cambios en la eyaculación. Por ejemplo, en el caso de los psicofármacos, quizás van a la cabeza, medicamentos sedantes, ansiolíticos, antidepresivos en dosis altas, habitualmente medicamentos antiparkinsonianos, antipsicóticos, que se usan para tratar los problemas de psicosis y en pacientes con demencia, los antihistamínicos que se usan tanto para tratar las alergias, anticolinérgicos en general, antiespasmódicos, antihipertensivos, medicamentos antiarrítmicos, pueden provocar, incluso diuréticos, pueden provocar disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, hay que revisar siempre la lista de los fármacos. Estos medicamentos muchas veces se pasan por alto. Yo justamente aprovecho para contar una anécdota. Yo tenía un paciente varón de más de 70 años, hipertenso, que lo vemos por primera vez en consultorio externo, con el grupo de los alumnos, y era un paciente que tomaba un medicamento que es metildopa, ¿no? Metildopa es un antihipertensivo pues muy antiguo, que actualmente no se utiliza salvo contadas excepciones.
casos específicos de hipertensión. Y el señor, por primera vez, y eso también es importante hacer un llamado, por primera vez tuvo la oportunidad de conversar con su médico de su vida sexual. Y al momento de entrevistarlo me dice, doctor, pero mire, yo no tengo relaciones sexuales hace 10 años, 15 años, y estoy tomando este medicamento 2 veces al día. Y es un medicamento, el metildopa, que está asociado directamente con disfunción eréctil. Ahí lo que hicimos fue retirarlo, reemplazarlo por otro medicamento para la hipertensión y temporalmente utilizar un medicamento para la disfunción eréctil, que es un inhibidor, se llama de la fosfodiesterasa, el sildenafilo, muy conocido. Lo utilizamos de manera temporal, conversamos con la pareja también, y al final tuvimos un resultado muy bueno, ¿no? La calidad de vida de este señor mejoró de manera también ostensible. Otro caso que tuvimos fue una señora que tomaba antidepresivos y los antidepresivos le habían provocado anorgasmia. Algunos antidepresivos tienen esa posibilidad de provocar un retraso, digamos, en la llegada del orgasmo, tanto en varones como mujeres, y se resolvió con la consulta respectiva con el médico psiquiatra, que pudo cambiarle la medicación. Entonces, esos detalles tenemos que también tomarlos en cuenta, Carlos. Miren, es importante lo que nos menciona el doctor Lama, ¿no? Son detalles, pero que si el paciente no se lo dice a su médico, y para eso tiene que haber una empatía, una buena relación médico-paciente, para no solo hablar de la presión y de que si Exacto. come y hace deposiciones y todo eso, sino también hablar de su vida sexual, ¿no? Porque parte de la calidad de vida es tener una vida sexual satisfactoria. Has mencionado el famoso sildenafilo. Ahora muchos se estarán preguntando qué es el sildenafilo, pero si le decimos el nombre comercial, el famoso Viagra, o en jerga la pastillita azul, muchos ya lo van a reconocer. ¿Qué tan, vamos a decir, importante, peligroso, útil, oportuno es tomar Viagra? Porque eh, tiene que ser indicado por el médico o el paciente va a la botica y se compra. A ver, ¿qué nos No, dices sobre el sildenafilo, que es el Viagra? claro, claro. El sildenafilo pertenece a un grupo de medicamentos que se denominan en medicina inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Este medicamento inicialmente fue probado como un antihipertensivo, o sea, un medicamento que iba a ser lanzado al mercado para disminuir la presión arterial en los hipertensos. Pero ¿qué pasó? Los estudios demostraban de que el beneficio como antihipertensivo no era el esperado, pero al momento de pedirle a los pacientes que devolvieran las cajitas de la pastilla que estaban tomando, se dieron con una sorpresa, que los pacientes no devolvían las cajas. Y era porque, investigando mejor, era porque habían notado que su vida sexual se había repotenciado, literalmente. Entonces, esto al final dio pie ya a otro tipo de investigaciones, se hicieron estudios con esta nueva indicación, con el tratamiento de la disfunción eréctil. Bueno, estos medicamentos lo que hacen es favorecen o mejoran la respuesta sexual, la erección en el caso de los varones, no modifican el deseo, la libido. El medicamento para que funcione tiene que haber obviamente el juego previo, tiene que haber el deseo sexual con la pareja para que se produzca la erección. Son medicamentos muy utilizados, pero como tú muy bien dices, tienen que ser empleados con supervisión médica. Son fármacos que, como todo fármaco, tienen efectos adversos, tienen reacciones colaterales. Es muy común que los pacientes refieran una sensación de rubor o de calor en la cara. Algunos tienen dolores musculares, algunos tienen enrojecimiento de la vista o una congestión nasal, ¿no? Entonces hay que, repito, emplearlos siempre con la indicación precisa y la supervisión del médico tratante. En el Son caso bastante del Viagra, seguros. Sí, ¿hay alguna contraindicación para que sí. sepan los televidentes? Claro, la contraindicación bueno, aprobada o conocida es el paciente que está tomando nitratos, son medicamentos que se usan para tratar la insuficiencia cardíaca o los problemas de coronarias, la cardiopatía isquémica. En estos casos, no se recomienda la administración porque podrían provocar episodios de hipotensión severa. Otra cosa que sí hemos visto, hay que decirlo, son pacientes que toman sobredosis.
Lo hemos visto bastante en diabéticos mayores, sobre todo que están tomando dosis altas porque ven que la respuesta no es buena con una tableta. Entonces, comienzan a tomar 2, 3, 4 tabletas de sildenafilo de 100 miligramos, o sea, más o menos 4 veces la dosis recomendada, y son pacientes que terminan a veces en la emergencia con una hipotensión severa, o sea, con la presión muy baja, y eso sí puede poner en riesgo la salud. Y el otro problema que se ha documentado son casos de priapismo, o sea, una erección ya permanente, sostenida, dolorosa, y también casos de alteraciones visuales, ¿no? Compromiso del fondo del ojo y una disminución de la agudeza visual en algunos pacientes. Pero ese es un efecto idiopático, no parece estar relacionado con la dosis. Bueno, ya saben, un adulto mayor sí puede tomar estas pastillas, sí le puede hacer bien, pero tiene que indicarla su médico, no vaya a ser que tenga un problema con el corazón y le baje mucho la presión. Ahora, existen los famosos afrodisíacos, ¿no? El ceviche de conchas negras, el ceviche de erizo y algunas sustancias que aumentaría pues la libido o estimularía. ¿Es cierto eso? ¿Ayuda o es un tabú? Mira, es un tema bastante controversial, ¿no? Porque no hay estudios publicados en la literatura médica que sean pues definitivos al respecto. La mayor parte de las veces entran en el terreno de la sugestión, la mayoría de veces. Sin embargo, no podemos descartar que algunos componentes de estas medicinas o afrodisíacas podrían tener algún efecto fisiológico. Se ha visto de que producen, por ejemplo, vasodilatación, ¿no? Producen vasodilatación, o sea, los vasos sanguíneos se abren, se dilatan. Esto puede provocar un aumento en la circulación de sangre a nivel de la pelvis y una sensación, pues, de una mejor predisposición para la vida sexual. Sin embargo, no hay estudios comparativos con fármacos, por ejemplo, y no podríamos recomendarlos, pues, de manera generalizada. Es más, algunos productos herbolarios, cuando no se usan de manera apropiada, o se toman en exceso, podrían incluso tener repercusión hasta en el hígado, podrían provocar daños a nivel de nuestro órgano noble, ¿no? Del hígado. Ahora, hay muchos prejuicios en el sentido de discriminación hacia el adulto mayor y el adulto mayor, pues nosotros y tú y yo, cuántas veces recomendamos que los adultos mayores pues, se arreglen bien, se peinen, vayan a la peluquería, al spa. Eso es importante porque uno se debe sentir bien, ¿no? Y me imagino que Ah, a nivel de pareja, para mantener pues esa galantería de los caballeros y esa feminidad de las damas, vestirse bien, oler rico, a veces hay por supuesto. discriminación, ¿no? Sí, sí, Carlos, es algo cierto lo que tú dices, la sexualidad es un derecho, se considera un derecho humano, o sea, no podemos abolirla, no podemos limitarla, no le podemos poner rejas ni amarras, ¿no? La sexualidad tiene que fluir libremente y tenemos que mejorar la autoestima de nuestras personas mayores, empezando por eso. Segundo, tenemos que fomentar un diálogo abierto, sano, respetuoso con los pacientes y tenemos que educarlos también en este aspecto de la vida. Lo que tú dices es correcto, ¿no? Hay un componente erótico, hay un componente afectivo muy importante también, que se consolida, parece algo cierto, se consolida con el paso del tiempo. Los adultos mayores expresan bastante afecto en sus relaciones sexuales y este afecto va más allá del aspecto pues erótico propiamente dicho. Entonces, reinventarse, sentirse bien, verse al espejo y sentirse orgullosos de lo que somos, tener un propósito de vida, una finalidad en este mundo, por más adultos que seamos, por más añosos que seamos, pero yo creo que empezar por eso es fundamental. Por otro lado, también nunca perder de vista la socialización. Muchos adultos mayores quedan viudos, otros se separan, otros se divorcian, otros simplemente son solteros y hay que aprender a que por más que aparezca la jubilación, algunas enfermedades que por ahí nos pueden dar problemas, no debemos perder de vista la posibilidad de socializar. Socializar porque podemos también encontrar el amor, el afecto y la posibilidad de retomar nuestra vida sexual incluso en edades mayores. Ahora tú has hablado de un derecho
lo has mencionado, que es un derecho, y yo también coincido contigo, es un derecho, incluso un derecho humano, pero a nivel legal en nuestro país, ¿qué dice el Código Civil, el Código Penal, el Código General de Salud o la ley del adulto mayor con respecto a la sexualidad? ¿Menciona algo? Tú lo acabas de decir, ¿no? Puede darse el caso de un adulto mayor, ya sea hombre o mujer, que enviudó y ya sus hijos están grandes, casados, y esta persona está sola y de repente conoce a otra persona de su igual condición y desea casarse. ¿Puede un adulto mayor casarse libremente o está limitado? Porque también puede darse casos de abuso, ¿no? De que una persona mucho menor, unos 40, 50 años menor, quiera casarse, pero con otro fin secundario. Ya no sería casarse con ese, sino casarse con Z, ¿no? ¿Qué, Bueno, qué, hay qué dice bastantes. qué dice la ley? Bueno, la ley no lo toca específicamente, sí lo reconoce como un derecho y también a nivel internacional se considera un derecho humano, efectivamente. Eh, no le norma, o sea, no está normado específicamente respecto a beneficios o a sanciones en caso el derecho no se respete. Los colectivos lo toman como una bandera, me parece genial, los colectivos de adultos mayores, me parece perfecto. Lo que tú mencionas respecto a la oposición de la familia, generalmente es más la oposición, ¿ah? No es tanto el supuesto interés económico. Yo he visto casos en los cuales antes de ingresar a ver un paciente, la familia me advierte, ¿no? Doctor, mire, mi papá o mi mamá le va a tocar este tema, usted no le diga nada. Si le pide que le recete la pastillita azul, por favor, no lo vaya a hacer. Tenemos tal persona que está buscándolo, que quiere casarse con él, quiere llevarlo a vivir con ella o con él. Y por favor, doctor, usted está advertido antes de la consulta médica. Entonces, muchas veces esto es dañino para la salud psicológica del adulto mayor y lo hemos visto también en los pacientes que residen y lo leemos en residencias geriátricas. La literatura lo dice, en residencias geriátricas florecen las relaciones interpersonales entre los adultos mayores, se pueden enamorar, hasta se pueden casar y pueden tener intimidad, o sea, cosa que en otros países es algo permitido, en el nuestro todavía es considerado como un tema tabú, un tema que genera hasta rechazo. No, incluso en los centros de los adultos mayores, donde los adultos mayores no son enfermos, son personas que van a estos centros a recrearse, ahí sí es bastante común Sí, que tengan relaciones primero amicales y después ya más formales, incluso pueden llegar a casarse, ¿no? sí, sí, efectivamente. En los centros de adultos mayores se ve bastante cortejo, enamoramiento, se ven relaciones que comienzan a florecer. Es algo normal, no debería por qué llamarnos la atención. Lo que pasa es que no hablamos del tema y a veces por una cuestión de tipo cultural, por la forma de crianza que han tenido las personas, por pudor, por miedo, por vergüenza, no lo expresan de manera sincera y manera abierta, ¿no? Entonces, pero hay que reconocer que sí es una realidad. Hay un subgrupo de pacientes en los cuales sí deberíamos tener precaución. Son pacientes adultos mayores habitualmente con enfermedades crónicas y que tienen problemas cognitivos muy graves, que tienen demencia, ¿no? En ellos sí la sexualidad podría verse expresada de manera excesiva. Podrían estar hipersexualizados con un deseo sexual muy intenso, pero como parte de su enfermedad. Entonces, aquí también se requiere pues la opinión del médico especialista para una evaluación. También hay casos yo me acuerdo de que tenía una paciente con demencia y el esposo, que no tenía demencia, quería, entre comillas, ejercer su derecho sexual y entonces la señora lo veía como un extraño. Y entonces la señora se creía una niña por el tema de la demencia y ya no reconocía al marido, entonces lo veía como extraño y podría sentir que la estaba violando Sí, técnicamente o prácticamente. sí, Entonces me sí. llamaron para ver este tema y tuvimos que hablar con el esposo, ¿no? Y el esposo decía, pero es mi mujer. O sea, miren que son situaciones particulares que a veces los geriatras tenemos que Sí, involucrarnos, ¿no? sí, me tocó vivir también algo parecido. Era una señora que también tenía Alzheimer, demencia, pero en una fase temprana, ¿no? No era pues una enfermedad muy avanzada.
y se había enamorado de un vecino. Y ella decía que el vecino era su novio, ¿no? Y la familia me consulta, me dice, doctor, estamos muy preocupados porque mi mamá va a la casa de este señor, están muchas horas juntos y hemos descubierto que tienen relaciones sexuales. Entonces, aquí viene la gran pregunta, si la situación, el estado mental de la paciente la colocaba en un estado de vulnerabilidad o riesgo de ser sometida a un abuso sexual. Entonces, repito, cada caso es especial, ¿no? Habrá que evaluarlo porque podría tener ya otro tipo de connotación incluso legal, ¿no? Una persona que no está bien, no está bien desde el punto de vista de su salud mental y que puede también ser objeto de algún tipo de abuso, ¿no? Pero se pueden dar estos casos. Y Bueno, una, también, sí, perdóname, lo otro que también vemos mucho, Carlos, es las expresiones de sexualidad con el personal de la salud, ¿no? Lo que tú mencionas, residencias geriátricas, casas de reposo, hospicios, albergues, las manifestaciones de la sexualidad de los adultos mayores, tanto varones como mujeres, con el personal de la salud que los atiende, ¿no? También es una cosa bien frecuente, hasta incluso llegamos a los tocamientos indebidos. sí, ¿Sí? claro. Y bueno, la ventaja de nuestra especialidad es que también trabajamos en equipo, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos en los psicólogos y pedir interconsulta a diferentes colegas para que den su opinión, ¿no? Porque al final Es, son problemas multidisciplinarios. El psiquiatra, el psicólogo, qué dice, qué opina, ¿no? Sobre estos temas. Incluso en algún momento pedir opinión de un abogado, ¿no? Porque estas cosas pueden terminar mal, porque si el vecino tiene relaciones con la vecina, el hijo se va a picar y puede acabar mal la cosa, ¿no? O sea, yo tuve un caso de un colega, un amigo mío, incluso esta historia la coloqué en uno de mis libros, que me contó, me dijo, me estoy yendo a Estados Unidos al matrimonio de mi mamá. La señora vivía en un albergue en Estados Unidos, pero para ancianos lúcidos. O sea, la señora era completamente lúcida, conoció a un cubano y se iban a casar. Y el hijo, que era médico, colega nuestro, peruano, se iba a ir a Estados Unidos a ser el padrino del matrimonio de su mamá. Totalmente aceptado, totalmente open mind, no había ningún problema. Es más, él decía, ahora voy a estar tranquilo porque ya mi mamá no va a estar sola, porque la señora estaba sola en Estados Unidos, ¿no? Pero nuestra mentalidad latinoamericana es más complicado, ¿no? De repente en sí, otras latitudes tienen otra visión. claro, en otras latitudes incluso se permiten en casas de reposo y residencias geriátricas los espacios de intimidad, ¿no? Y las visitas de parte de los familiares o de parte de las parejas para los adultos mayores que están residiendo en esa casa de reposo o residencia geriátrica, ¿no? Y los espacios también o la posibilidad de pasar incluso un fin de semana, ¿no? Si el señor o la señora no están internados, son citados para poder tener el fin de semana para ellos. Pues, son cosas que se ven. Otro tema que has tocado, me parece genial, es el tema de las diferencias pues, de edad, ¿no? Habitualmente hay este prejuicio de que una diferencia de edad asume de que la parte más joven tiene un interés económico en el adulto mayor, o está esperando que le pase algo para quedarse con el dinero o las propiedades del adulto mayor. Y no necesariamente es cierto, ¿ah? No, así es, no es necesariamente Yo cierto. tuve hace un buen tiempo, lo hemos perdido de vista, espero que mi paciente esté bien por el tema de la pandemia, porque no ha vuelto al hospital. Tuve un paciente, un adulto mayor con demencia vascular, señor que había tenido algunos infartos cerebrales mínimos, pero había empezado a tener su deterioro cognitivo, su problema de memoria y otras cositas más, y venía siempre acompañado de una señora, ¿no? Entonces, la señora era bastante joven, el señor le llevaba creo como unos 30 años aproximadamente, y en uno de las visitas que tuvo, porque siempre estoy rodeado de alumnos, uno de los alumnos le pregunta a la señora un detalle respecto a su papá, le dice, ¿no? Señora, y su papá presenta tal cosa, su papá ha tenido tal síntoma, tal problema, Cuando y eres la joven, respuesta, metes la pata no, no, y siempre, le pues. dice, pues, no, no, doctor, le dice, él no es mi papá, él es mi esposo, ¿no? Y en ese momento le demuestra un afecto, lo abraza, lo coge del brazo, yo recuerdo mucho esa escena, y nosotros somos muy felices porque yo a él lo quiero, lo considero, lo cuido,
somos esposos hace 15 años y doctor, nosotros vivimos la vida, la disfrutamos y los fines de semana nos vamos a bailar al Parque Kennedy, Miraflores. Nos gusta salir, tomar un helado o ir a tomar un café y ponernos a bailar en la plaza, en el Parque Kennedy. Y me sorprendió mucho la calidad de los cuidados que la señora le prodigaba. Tenían un negocio juntos, una bodega. Espero que esté bien mi paciente. Y bueno, realmente la calidad de vida que se le brindaba a ese señor era formidable, ¿no? Yo creo que eso es uno de los ejemplos que mejor recuerdo. Situaciones inversas en las cuales la mujer es mayor que el varón son menos frecuentes, probablemente como parte de nuestra cultura, también una cultura pues machista, ¿no? Pero en otras latitudes se ven frecuentemente una mujer muy mayor con un esposo mucho más joven. En nuestro medio habitualmente no estamos muy, digamos, no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero se puede dar. Entonces, moraleja, y lo conversaba con mis alumnos, nunca hay que prejuzgar en función de las apariencias, ¿no? No, sí, cuando uno es joven, mete la pata, le pregunta, ¿cómo está su papá? Y no es el papá, ¿no? Eso creo que a todos nos ha pasado cuando hemos sido jóvenes en los primeros años de consulta, y a veces es la esposa, o sí, sí, y como tú dices, no hay que tener esos prejuicios. Yo también he visto casos de adultos mayores casados con personas más jóvenes y vienen impecablemente vestidos, bañados, afeitados, bien atendidos, ¿no? Y bueno, y también los casos opuestos, ¿no? De casos de que quieren dejarlos en residencia para ya deshacerse de ellos, o en fin. Hay de todo en esta viña, pero siempre yo he dicho que los hijos latinoamericanos son buenos comparados, no, en promedio son buenos, ¿no? Los casos malos son los extremos, menos mal. Jaime, mira, el tiempo se nos ha pasado volando, ya estamos 40 minutos al aire y tenemos para hablar más. Yo pienso que invitarte probablemente en un futuro para continuar o seguir abarcando otros temas, porque estos temas son amplios, ¿no? Hay incluso congresos de sexualidad en el adulto mayor, libros de sexualidad en el adulto mayor, revistas, tratados, y no se puede tocar todo en un solo día. El día de hoy nos ha visitado nuestro amigo Alejandro Herrera, que aquí no veíamos desde el mes pasado, al amigo Alexander Velázquez Cawi, Karina Magali Pacora, perdón, que nos visita desde Huacho, Juan José Sánchez, Nora Díaz Castillo desde el Callao, Luis Piayo Castro, Magda Cabezas Márquez, Carmen Herrera, muchísimas gracias, Aurora Valdivia, Guillermo Lara desde el Callao, Aurora Valdivia Rodríguez, no, Aurora Valdivia Gutiérrez desde Canadá. Nos está saludando. Luz Cáceres, Alexander Arnulfo, Jenny Valdivia y muchas personas que nos... Jenny Valdivia te manda saludos. En fin, gracias. Jaime, ya para terminar y agradecer tu visita, yo quisiera que te dirijas al público adulto mayor o a los hijos, a las personas, y nos des unas palabras finales sobre el tema Claro. que hemos tratado. Sí, Carlos, ese es un tema muy importante, es un tema relevante para todos, ¿no? La sexualidad forma parte de nuestra vida, es un continuo, no desaparece con el paso del tiempo. La menopausia no es el momento para jubilarse sexualmente en el caso de las mujeres. Tenemos que ver esto como una posibilidad de mejora. Tenemos que empezar como profesionales de la salud a tocar este tema más abiertamente, despojarnos de cualquier prejuicio, de cualquier tabú. Hay que empezar a verlo con seriedad, no tomarlo como un motivo de broma, de chiste, porque no lo es. En algún momento creo que si Dios lo quiere vamos a llegar a esta etapa de la vida, pero con una evaluación médica y el respectivo apoyo de todos los profesionales que trabajan con el adulto mayor, el equipo multidisciplinario, podemos tener las herramientas para poder asegurar una mejor calidad de vida y que la posibilidad del disfrute del placer sexual no se pierda con el paso del tiempo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Jaime, yo sé que eres un hombre ocupado, pero si alguien desea contactar contigo,
un consultorio, una consulta, o algún correo, algún Facebook, algún dato, un celular para que te ubiquen? Sí, pueden enviar un mensaje vía Facebook, me pueden encontrar como Jaime Lama Valdivia, un mensaje y con todo gusto los voy a poder responder. Ya Gracias. saben, si desean algún contacto con el doctor Jaime Lama, pueden escribirle directamente al Facebook del doctor Jaime Lama y tener una comunicación directamente con él. Jaime, muchas gracias, ha sido un gusto tenerte en Zona Geriátrica, espero volver a tenerte en otra oportunidad. Y amigos de Zona Geriátrica, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias. Gracias.